Hola, ¿qué tal? Saludos. Vamos a charlar, vamos a tener un sentimiento de cómo está asumiéndose este desarrollo, este último paquete de ayuda, reformas, ajustes, etcétera, sobre la economía de España, ahora de vuelta desde España, porque está con nosotros Juan Carlos Martínez Lázaro. Él es doctor en economía, profesor en economía de la del Instituto de Empresa. El Instituto de Empresa es continuamente calificado como dentro de los mejores institutos para posgrado en maestría de administración de empresas del mundo de habla hispana. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Un placer, muchísimas gracias por Bueno, invitarme. gracias. A ver, primero que nada, desde tu punto de vista como economista, como académico, esta propuesta de ayuda, de rescate, de reforma a la economía y al sistema financiero de España, ¿es lo apropiado? ¿Es justo lo que se necesitaba? Sí, vamos a ver, en este momento la economía española tiene dos grandes problemas. El problema es, uno de ellos está focalizado en el sector bancario, debido a que la burbuja, el estallido de la burbuja inmobiliaria, pues ha provocado un agujero importante. Los bancos se han quedado con muchas viviendas, con muchas casas que hoy en día valen muchísimo menos de lo que ellos, de los créditos que ellos concedieron para comprarlas. Por tanto, tienen ahí un agujero importante. No todo el sistema financiero lo tiene, todos los bancos lo tienen, porque todos en mayor medida han participado en esta burbuja inmobiliaria, pero para algunos es asumible, es razonable, lo van a poder asumir, y para otros, básicamente lo que eran las antiguas cajas de ahorro, pues una parte de ellas están con serios problemas y por tanto necesitan una recapitalización que va a venir de fondos europeos. Al final van a ser fondos europeos los que van digamos, rescatar o refinanciar a la banca española. Todavía no está claro el importe, se habla de una horquilla entre los 50 y 60 mil millones de euros que podrían necesitar algunos bancos españoles para recapitalizarse. El otro problema que tiene España es la diferencia entre los ingresos y gastos públicos. Los gastos públicos, bueno, pues son sustancialmente superiores a los ingresos. España tiene un déficit público importante y no está consiguiendo, está costando mucho reducirlo, sobre todo porque por más recortes que se hacen, los ingresos que tienen las administraciones pues han mermado mucho debido a la caída de la actividad económica. En ese sentido, y para tratar de reducir esa brecha entre gastos e ingresos, pues el Gobierno aprobó la semana pasada, hace unos días, un ambicioso programa de recortes que, bueno, trata de reducir esa brecha mediante el incremento de los ingresos, mediante la subida de algunos impuestos, especialmente el del valor añadido, que es el que más sube, y luego también la reducción de algunos gastos. Entre ellos, bueno, pues hay un recorte del presupuesto para este año, pero también, sobre todo, la medida que está más significativa es la eliminación de una paga extra para los funcionarios en Navidad. Ahora, efectivamente, nosotros acá de este lado del océano hemos estado siguiendo con atención la reacción de la sociedad española a estos recortes. Bien sabemos que este tipo de medicinas aplicadas para un gobierno para España, acá en América Latina lo hemos vivido muchas veces, hace tiempo que ya no, pero lo sabemos bien los que tenemos más de 35 años, es que evidentemente es una medicina bastante amarga para el pueblo sobre todo. En ese sentido, Juan Carlos, si tú nos pudieras platicar cómo sabemos que los empleados del gobierno han estado manifestándose, los españoles han estado saliendo a las calles, pero qué tan masivas son estas demostraciones y sobre todo qué tanto pueden tener en poder de afectar la decisión del gobierno de la implementación de estas medidas. Vamos a ver, en los últimos días es cierto que hay bastantes sectores, especialmente los funcionarios públicos, que han salido a la calle pues, a quejarse de estos recortes. Ellos, en el fondo, y no les falta razón, pues ven cómo están siendo un poco los grandes pagadores de esta crisis. Ya se les recortó el sueldo por el anterior gobierno, se les recortó un 5%, luego ha habido congelación salarial y ahora pues se les elimina una paga extra que puede ser en torno al 6, el 8% de su salario, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay un cierto enfado en la ciudadanía y especialmente en el sector de los funcionarios, pues por este tipo de medidas. También hemos tenido la semana pasada una, digamos, marcha de mineros aquí en Madrid, mineros del norte que han venido hasta Madrid para manifestarse, pues por el recorte de las ayudas a la producción del carbón, ¿no? Lo que estamos viviendo es que en España hay un recorte generalizado de gastos y que está afectando y va a seguir afectando pues prácticamente todos los colectivos, ¿no?
y eso implica evidentemente una respuesta por parte de esos colectivos. ¿Hasta qué punto eso va a torcer la voluntad del Ejecutivo? Pues yo creo que en poco o en nada, porque el Gobierno está haciendo lo que no le queda más remedio que hacer, que es tomar una serie de medidas terriblemente impopulares que sin duda van a tener un coste político importante, pero que son absolutamente necesarias para sanear la economía española. Lo que hay una gran parte de la sociedad y sobre todo del arco político que no acaba de darse cuenta o no quiere darse cuenta, quizá la parte de la sociedad es la que no se da cuenta y parte de los políticos no se quieren dar cuenta de que tenemos un problema muy grande de descuadre entre ingresos y gastos y esa brecha hay que reducirla. Y hay que reducirla básicamente porque tú esa brecha la puedes mantener si alguien te está financiando y si te están prestando. Pero es que eso ya no es posible. Te financian en unas condiciones muy estrictas, exigiendo unos condicionamientos. Parte de este paquete de ajustes viene por las condiciones que nos han puesto nuestros socios europeos pues para sanear el sector financiero, para prestarnos para sanear el sector financiero. Y también, por otro lado, bueno, pues como digo, esos ajustes son absolutamente necesarios porque los que te están financiando, en el caso de los mercados, te están financiando un tipo de interés verdaderamente elevado. Hoy la financiación que está obteniendo España o Italia en los mercados es en unos tipos prohibitivos y que es inasumible si esto se mantiene durante mucho tiempo. Por tanto, hay que recortar sí o sí esa brecha entre ingresos y gastos públicos y eso pasa, desgraciadamente, pasa por hacer unos recortes que afectan a la sociedad, pero es que no hay otra alternativa y es lo que yo trato de explicar y que hay mucha gente que no acaba de entender, ¿no? Es decir, tú no tienes dinero para pagar lo que gastas y encima tienes unos terribles problemas de financiación. Por lo tanto, pues tienes que recortar, tratando de aumentar tus ingresos, tratando de reducir tus gastos, te guste o no te guste. Ahora, esa parte es totalmente cierta, Juan Carlos, digo, estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, no hay más que una salida. Sin embargo, tú también sabes que cuando un movimiento popular, un movimiento social se convierte tan masivo, tan grande, que hay veces que el propio gobierno lo atan de manos. Es decir, ha habido casos en los que ha llegado a niveles extremos. El último que se dio en América Latina fue en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso quería yo saber hasta qué punto estos movimientos sociales pueden... Ese clima social tan crispado, es decir, no es una situación fácil la que hay, pero en España no hay tampoco un clima social de violencia. Las protestas que se están llevando a cabo en general, un pequeño grupúsculo que hay, lo que se vienen a llamar, bueno, no sé si los dignados quizá no es la palabra, pero bueno, hay un pequeño grupúsculo ahí con cierta violencia, pero realmente y afortunadamente las protestas están siendo pacíficas, ¿no? Y, bueno, eso es importante. Eso en general, es decir, hay algunas excepciones, ha habido algunas excepciones con los miembros en el norte, pero en general están siendo con un tono pacífico. Y yo creo que al final pues la gente protesta, la gente no le gustan, desde luego, y tiene todo el derecho del mundo a quejarse, pero también yo creo que la ciudadanía sabe que es que no hay vuelta atrás en esas propuestas. La situación de la que está la economía española, bueno, pues es compleja, yo creo que eso todos nos damos cuenta y que la única salida pasa por ajustarnos el cinturón durante un tiempo. También yo creo que cuanto antes se hagan esos ajustes, cuanto antes nos apretemos el cinturón, pues seguramente saldremos antes, ¿no? También es una pena, ¿no?, la situación en la que estamos ahora. Esto, si se hubiera hecho con más intensidad y con más velocidad hace tiempo, pues seguramente no estaríamos en una situación tan... Por supuesto, por supuesto. Ahora, Juan Carlos, con lo que ya conocemos, con ya este plan de acción ya establecido, ¿te atreves tú a pronosticar cuándo se tocará fondo y cuándo empezará a dar la media vuelta a la economía española? La verdad es que es difícil de predecir. Ayer mismo el Fondo Monetario, bueno, pues publicaba una actualización de sus previsiones del outlook que saca y lo que certificaba es que la economía española este año iba a ser algo menor la caída, en torno al 1,5%, pero que el año que viene iba a agudizarse, que iba a ser en torno al 0,6 negativo. Yo creo que las anteriores previsiones estaban dando un 0,1, una cosa así, ¿no? Entonces, lo que viene de alguna manera a certificar es que el año que viene la economía española seguirá en recesión. Eso es con lo que podemos ver ahora. Es cierto que ahora mismo estamos en una especie de la mitad de la tormenta donde realmente lo que ves no es mucho, no hay un horizonte muy largo y además es un horizonte pesimista el que ves, ¿no? Es pesimista y no se ve muy bien lo que puede pasar en el futuro. Yo ahí tiendo a ser más optimista. Yo creo que hay ahora mismo tres vectores fundamentales que de variar y creo que están en la senda correcta, podrían empezar a cambiar sustancialmente la situación para el año que viene. El primero de ellos es un vector externo, es decir, nosotros en gran parte
dependemos de la situación que están atravesando nuestros socios europeos, es cierto. Y bueno, estamos viendo cómo este año la economía de la eurozona pues también seguramente va a acabar en una recesión, no se está creciendo ni en Italia ni en Francia, hay países emblemáticos, ¿no? Del norte como Holanda, que está en recesión, el Reino Unido. Entonces, en la medida en que la situación en la eurozona mejore, y puede que la cosa mejore, pues la economía española va a salir antes de la situación en la que está. Ese es el primer vector. El segundo vector, y está íntimamente relacionado, es que lo primero es que Europa tiene que dar de una vez una solución definitiva a la crisis de la deuda, a la crisis fiscal en la que está. No podemos estar pendientes de una situación donde ya, bueno, pues aparte de los 3 países rescatados, Chipre también ha sido rescatado y el sector financiero español, ¿no? Y bueno, pues eso hay que solucionarlo de alguna manera, porque mientras estás en estos problemas y con estos costes de financiación y no te estás preocupando de lo importante que es de tratar de estimular el crecimiento, ¿no? Eso es fundamental. Si Europa es capaz de encontrar esas soluciones, seguramente, como decía antes, el crecimiento de la economía europea va a ser sensiblemente superior al que ahora mismo podemos atisbar. Como digo, eso afectaría mucho a la economía española. Y bueno, tenemos un tercer mecanismo, y es que nosotros seamos capaces de implementar cierta celeridad, de hacer primero ese ajuste que tenemos que hacer tan necesario y tan doloroso por otra parte, y que seamos capaces de poner en marcha pues una serie de reformas estructurales en la economía española, que también son muy necesarias y que van a ser la palanca del crecimiento. Si eso se lleva a cabo, esas 3, digamos, estamos en marcha, España ya empezó con una serie de reformas, se ha empezado a encauzar la crisis de la deuda en Europa. Bueno, pues si eso es así, yo creo que el año que viene va a ser un año sensiblemente mejor. Eso no quiere decir que España vaya a crecer a ritmos de país emergente, ni muchísimo menos, pero yo creo que hacia mitad del año, tal vez antes, incluso ya podríamos dar una vuelta y empezar a tener, aunque fueran leves, pero ya digamos, un leve crecimiento económico. Claro. Ahora, por último, Juan Carlos, aquí la interpretación que le hemos dado al paquete de ayuda hacia el sistema financiero español es que es la antelación de lo que va a ser un sistema financiero único en toda Europa, desde el momento en el que la regulación bancaria o la supervisión bancaria en España ya no va a depender ahora de España. ¿Ustedes o tú lo estás viendo de esa manera también? Sí, sin duda, se han dado los primeros pasos en la Cumbre Europea de finales de junio para tratar de, ¿cómo decirlo?, para tratar de poner o de terminar de construir o de poner las bases para construir las 2 patas que no se construyeron en su momento a la hora de hacer el euro. Cuando se creó el euro y entró en vigor allá por el año 99, construimos una pata razonablemente bien, que era la pata monetaria, con un Banco Central Europeo, bueno, pues encargado de gestionar la política monetaria, que no siempre ha sido del agrado de todos los estados. En su momento, pues la política del café para todos que hace el Banco Central Europeo no es siempre igual de agradable, igual de bienvenida en los estados que conforman la zona euro, pero que absolutamente se ha demostrado que ha funcionado más o menos bien razonablemente. Pero nos olvidamos en aquel momento, se olvidaron de hacer las otras 2 partes para que yo, digamos, se sujete, es una especie de mesa coja, ¿no? Y una de ellas era la pata fiscal. No podemos tener una política monetaria común, una zona monetaria, sin una política fiscal común, con digamos, una especie de tesoro europeo que sea el encargado de hacer las emisiones de deuda y también, efectivamente, de fiscalizar las cuentas y de ordenar las cuentas de los estados. Esa es una de las cosas que hemos iniciado. Y la otra es a la que tú te referías, es la pata, digamos, financiera, o que el Banco Central Europeo pues pase a ser digamos, termine de completar todo el abanico de sus funciones, adquiriendo la parte de la supervisión bancaria, de la regulación bancaria y, por supuesto, la de prestamista de último recurso. Eso es algo absolutamente necesario. No podemos tener en una zona monetaria común, una zona, 17 sistemas bancarios, 17 reguladores, 17 supervisores. Eso hemos visto que es absolutamente imposible, y además carecemos de algo que es absolutamente necesario y que existe, pues lo estamos viendo, por ejemplo, en el Reino Unido, que con una macroeconomía que yo me atrevería a aventurar, sobre todo con el tema del desempleo, pues todavía bastante más desajustada que la española, no tiene ningún problema de financiación. ¿Por qué? Pues porque el Banco de Inglaterra ha hecho de prestamista de última instancia de su sistema financiero absolutamente quebrado cuando estalló la crisis subprime. Y en segundo lugar, porque el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra le está comprando al gobierno británico sus emisiones de deuda, con lo cual no hay ningún problema, y está haciendo quantitative, con lo cual no hay ningún problema para financiarse. Eso no lo tenemos en Europa, y esa es la tercera pata, que es absolutamente necesaria. En la cumbre de finales de junio
se sentaron las bases ya para empezar a avanzar en esas dos vías que hay que hacer, y seguramente pues de aquí a final de año tendremos bastante ya, digamos, definido o al menos esbozado cómo van a ir esas dos partes que faltan. Entonces, es en este momento correcto poder afirmar que la Unión Europea ahora sí está tomando los pasos necesarios para en un futuro ser una verdadera unión más unida y por tanto más eficiente. Al menos desde el punto de vista económico, sí. No tengo yo esas mismas esperanzas desde el punto de vista político, aunque sí que es cierto que va a haber unas cesiones de soberanía en el área económica, singularmente en el área fiscal y en el área, digamos, bancaria, que van a reforzar esa unión, ¿no? Pero todavía yo creo que la gran pata que va a quedar a la unión para el futuro será la unión política. Por otro lado, no nos engañemos, también es realmente complicado una verdadera unión política entre 27 países. En este momento, 28, el año que viene estará Croacia, ya dentro de un año Croacia estará con nosotros, somos 28 estados, pues que todos y con intereses absolutamente geopolíticos distintos. Pero yo creo que lo verdaderamente importante es que al final, hace apenas 60, 70 años, esos 28 estados estaban embarcados en lo que era la Segunda Guerra Mundial y matándose entre ellos, ¿no? Hoy en día estamos discutiendo cuestiones técnicas que hace esos años nos parecería, vamos, si lo pensáramos entonces hoy estaríamos en esto, hubiera sido difícil de creer, ¿no? El único problema que tenemos que mejorar, yo no creo tanto en la unión política, no es que no crea y me gustaría que existiera, pero es cierto que todavía va a llevar tiempo el hacerla. Pero lo que sí que creo es que lo que hay que hacer es también avanzar en el mecanismo de toma de decisiones. La Unión Europea es desesperante, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. No podemos ser un coro a 27, es absolutamente imposible, y eso no quiere decir que tengamos que tener una unificación absoluta, pero sí quiere decir que tenemos que dotarnos de unos mecanismos que agilicen la toma de decisiones, sobre todo en situaciones de crisis. No estoy muy seguro, pero creo que la cumbre de Bruselas, 28-29 de junio, esta cumbre a la que me refería, era la 19 o la 20ª cumbre que se celebraba, ¿no?, dentro de los líderes europeos, y parece que ha sido la definitiva, ¿no? Es decir, ha habido que tener 18-19 antes para no tomar decisiones, ¿no? Eso es absolutamente insostenible, y yo creo que hay que trabajar mucho. Por supuesto, economista Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del Instituto de Empresa de Madrid, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros y tu tiempo. Pues ha sido un auténtico placer y muchísimas gracias y un saludo fuerte. Gracias.